quiero pedirles un favor encarecidamente, y es que intenten disciplinar el oído durante estos 3 días, porque la reflexión que yo les voy a compartir durante estos 3 días viene unida, la de hoy jueves con la de mañana viernes y la del sábado, porque voy a intentar, como lo hice el año pasado, develarle un poquitico en la medida en que el Señor me lo permite y el Espíritu me lo inspire también, qué es lo que nosotros durante estos días celebramos, de tal forma que en la medida en que usted pueda acompañarnos mañana y nos pueda acompañar el sábado, une las 3 predicaciones, va a tener una sola idea y creo que va a salir comprendiendo muchísimo mejor las cosas. Todos aquellos que aquí están y que nacieron después del año 1980, nacieron en una época, son de esa época en la que nosotros llamamos la posmodernidad. Los que nacimos antes de los 80, podríamos llamarnos de la época de la modernidad. Todos los demás, es decir, todos aquellos que llegan a los 40 años, que tienen hoy hasta hoy 40 años, son de la época de la posmodernidad. ¿Cuál es la característica de la posmodernidad? ¿En qué consiste la posmodernidad? La posmodernidad es un movimiento filosófico que inició en Europa en los años 80 y que tiene varias características, entre ellas hacer de nosotros una sociedad consumista. Es decir, que lo más importante es que usted compre y compre. Y fíjense que eso es una cosa que se ha afianzado muchísimo a través de la internet. Ya hoy nosotros ni siquiera tenemos necesidad de ir a la tienda porque podemos comprar desde internet cualquier producto que necesitemos. Pero también las tiendas se han caracterizado o se han creado para fomentar en nosotros necesidades que realmente no tenemos. Por eso al final uno termina pasando por una tienda y dice, esto me gusta, uno coge y lo compra, pero se da cuenta que uno eso nunca lo necesitó, pero le crearon a uno la necesidad del consumo. Esa es una primera característica de la posmodernidad. La otra característica de la posmodernidad es el hedonismo. Es decir, vivimos en una cultura en donde lo importante es el disfrute, que usted se sienta bien, que todas las cosas que usted haga, le haga sentir siempre bien. Decimos nosotros que pueda pasar sabroso, que no haya nada que le obstaculice su posibilidad de poder disfrutar la vida. No es una sociedad que nos impulsa a nosotros a superar la dificultad. Por eso, ustedes saben muy bien que en esa mentalidad hedonista, hace varios años atrás, cuando una persona, por ejemplo, sentía que su relación estaba deteriorándose, buscaba la manera de poderla restaurar. La mentalidad hedonista de la posmodernidad dice, no, si algo no te hace sentir bien, tú sencillamente acábalo. Tercera característica de la posmodernidad, no tiene principio de autoridad. Por eso la gente de la posmodernidad trata de vivir en la anarquía, no quiere normas, no quiere leyes. Y eso creo que lo experimentan ustedes muy bien en sus casas. Cuando el primer acto revolucionario, por llamarlo de alguna manera, de sus hijos está en que se oponen a la autoridad de sus padres. Es más, les amenazan a ustedes con denunciarlos ante las autoridades y ante el bienestar familiar si ustedes hacen alguna corrección. Cuarta característica de la posmodernidad, prioriza las emociones. Lo más importante es lo que usted siente y se le da un valor absoluto a las emociones. Que usted sienta bien es lo más importante. Lo que usted experimenta. Por eso, incluso en la vida espiritual, la gente habla mucho de las emociones y cuando sienten y cuando experimentan que no están sintiendo algo, lo desechan.
Por eso muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, es que cuando yo hago oración yo no siento nada. Y si no siento nada, pues entonces no tiene ninguna razón de ser el que yo ore. Y finalmente, la posmodernidad rinde culto a la tecnología. Lo más importante ahora es la tecnología. Y hay que estar a la orden del día con la tecnología. Y fíjense de qué manera nos arrastra a nosotros esa tecnología, que una persona que compra hoy un teléfono de alta gama y se lo ponen a pagar en 24 meses, a los 6 meses ya tiene otro teléfono mejor que ese. No lo alcanza a disfrutar. Y siempre que alguien compra tecnología se pregunta, ¿qué tiene de superior al teléfono anterior? ¿Cuáles son las características de este computador? ¿Cuáles son las características de esta tableta? Y quiero quedarme en ese último punto para la reflexión. El culto a la tecnología. Toda esta reflexión a ustedes les puede parecer extraña con el Jueves Santo, pero ya mirarán para dónde vamos. La tecnología, como la vida humana, tiene su proceso. Todos los procesos en la vida, absolutamente todos, tienen 3 etapas. Una etapa de entrada, una etapa de procedimiento y una etapa de salida. En la construcción de la familia hay una entrada, que es el noviazgo. El procedimiento es el matrimonio con sus subidas y bajadas, con sus alegrías y sus dolores. Y la salida es la salvación esponsal delante de Dios. Si a usted le gusta la cocina tiene los mismos 3 etapas. La etapa de entrada, cuando usted va al mercado y compra los alimentos, compra los productos, la verdura y las carnes. ¿Cuál es el procedimiento? La forma como usted lo prepara. ¿Cuál es la salida? El plato ya servido que usted disfruta. Si usted tiene una empresa, la empresa tiene 3 etapas. ¿Cuál es la salida de la empresa? La adquisición de los empleados, la adquisición del nombre de la empresa, la adquisición de los productos que usted va a ofrecer. ¿Cuál es el procedimiento? La conquista de los clientes para que le puedan comprar. ¿Y cuál es la salida? Que el cliente siempre salga satisfecho. En la tecnología, ¿cuáles son los 3 procesos tecnológicos? ¿Cuál es la entrada? La entrada es el teclado, el mouse, el lápiz digital. ¿Cuál es el procedimiento? Todo lo que hace el procesador del teléfono o lo que hace el procesador del computador. Toda la información que contiene, que usted necesita, que el computador se la bote, que el computador se la entregue. ¿Y cuál es la salida de la tecnología? La impresión del trabajo, cuando usted, a través de la impresora, finalmente saca el trabajo y lo tiene en físico y lo entrega a su profesor o se lo manda por un correo electrónico. La vida espiritual tiene exactamente las mismas 3 etapas. Tiene una etapa de entrada, tiene una etapa de procedimiento y tiene una etapa de salida. Y cuando el sábado lleguemos a la última reflexión, porque eso no lo vamos a concluir hoy porque me extendería muchísimo, porque hoy voy a hablarles solamente de la etapa de la entrada. Mañana les hablaré del procedimiento y el sábado les hablaré de la salida. Y les mostraré por qué estos 3 días, justamente nos muestran a nosotros, hoy es el día de la entrada, mañana es el día del procedimiento y el sábado es el día de la salida. Porque si nosotros cogemos el ejemplo que le puse ahorita, tecnológico o gastronómico, imagínense que usted va
a preparar una rica comida para su familia o para sus invitados. Usted va al mercado, compra los productos mejores, los más frescos, la mejor carne, lo prepara y finalmente lo sirve. Si nosotros tuviéramos que seleccionar y pensar cuál es el momento más importante de los tres, nosotros tendríamos que llegar a la conclusión que lo más importante es la forma como usted prepara la comida. Una persona puede no tener los mejores productos, la entrada, pero si tiene una buena sazón y una buena forma de cocinar, el plato que presenta a la salida es de alta calidad y todo el mundo queda satisfecho. Si una persona no tiene todo el conocimiento tecnológico para manejar un computador y tiene un teclado que a lo mejor le hace falta alguna de las letras, pero sabe cómo se saca esa letra sin necesidad del teclado. Si el mouse no le sirve, pero sabe cómo digitar y cómo buscar aún sin que tenga el mouse, antes de imprimir el trabajo, sabe muy bien que la calidad de todo el proceso está en lo que el computador le reciba para finalmente el computador podérselo sacar. Si en el corazón, si el corazón del proceso, si el corazón del caminar está en el procedimiento, yo quiero que desde ya ustedes entiendan que entre lo que pasa hoy y mañana y pasado mañana, el corazón de todo esto está en lo que nosotros mañana conmemoraremos. Hoy vamos simplemente a dar un inicio. Hay una entrada a nuestra vida espiritual. Una entrada que viene a nuestra vida de múltiples formas. Usted podría ponerse a pensar cómo fue mi entrada a la fe, cómo inició mi vida de fe. Nuestra vida de fe empieza desde diferentes ángulos. El primero de ellos en nuestra familia. Y aquí quiero que revisen muy bien, porque de la forma como usted viva su fe en su familia, depende de la clase de creyente que usted va a levantar. Una mala entrada en la fe daña el proceso y daña la salvación. Nosotros no podemos hacer procesos sin entradas adecuadas. Si desfiguran la evangelización, si el que nos enseñó inadecuadamente, si no nos enseñaron, si a nuestra familia no le preocupó, si nuestra familia estuvo siempre desentendida de eso, nos vamos a levantar como incrédulos y no va a haber un procesador en el corazón que nos permita a nosotros entender qué está pasando espiritualmente en nuestra existencia. Cuando aparece el sufrimiento como mañana, cuando aparece el dolor como mañana viernes, lo recordaremos. Cuando aparece la muerte como mañana viernes, lo recordaremos. Nunca podríamos interpretar esto, qué es lo que significa. Porque de lo que se haga en el inicio, depende mucho lo que cala en el corazón. Usted necesita entender que así como Jesús hizo un proceso iniciatorio, sus discípulos, que los educó, los formó, les tuvo paciencia, les enseñó a orar, les enseñó a no tener sentimientos de rivalidad, les enseñó a aprender a comunicarse con el Padre, les enseñó a no tener sentimientos de envidia, para poder hacer de sus discípulos auténticos y verdaderos seguidores suyos. Así mismo va a pasar en su hogar. Si para usted lo único importante es que su hijo o su hija tenga un buen colegio, buena comida y tenga todas las cosas que humanamente necesita, pero usted no presta atención a la vida espiritual, usted va a tener hijos y adolescentes reventados. De esos que, como decía el domingo en la misa de las 7 de la noche, su única opción será irse para el Viva y tirarse del cuarto piso
porque ya no le encuentran sentido a absolutamente nada. Y entonces se preguntará uno, ¿y qué fallé? ¿En qué falté? ¿Qué le hizo falta a mi hijo o a mi hija? Porque esa pregunta siempre nos la hacemos. ¿Qué le hizo falta? Lo tenía todo. A lo mejor no lo tenía todo. Y esa fue la causante de tomar una decisión tan nefasta como esa. ¿Qué es lo que nosotros realmente le estamos dando? ¿Cuál es el inicio a la vida espiritual que nosotros le estamos dando a los hijos nuestros? ¿O acaso usted cree que eso es accesorio? ¿Que eso es una cosa que uno puede fácilmente tener o no tener? Hermanos, no. La vida espiritual nos es tan necesaria como comer y beber. Porque sin vida espiritual, la vida no tiene sentido. La forma como un papá y una mamá viven la fe con sus hijos hará y fomentará en ellos un profundo amor por lo trascendente y descubrirán en su vida una razón más para seguir viviendo. Aquí no importan simplemente los resultados. Aquí importa mucho cómo lo iniciamos. Aquí cuenta muchísimo el ejemplo que usted da de fe, de amor, de obediencia a Dios. Que su hijo o su hija pueda decir, mi papá es un hombre que sabe arrodillarse delante del Señor. No le da vergüenza ponerse de rodillas. Mi papá y mi mamá son personas que luchan por ser obedientes. Y por eso me enseñan a mí también la importancia y la necesidad de yo ser obediente. Mi papá y mi mamá son las personas que me han iniciado a mí en mi camino de amor hacia Dios. Sin esa etapa de iniciación, nuestro proceso será truncado y no va a resultar nada bueno. Si las cosas no intentamos hacerlas bien desde el principio. Y fíjense cómo Jesús, cuando estaba sentado con los apóstoles, estaba iniciándolos a ellos en un camino de redención. Cuando sentado a la mesa, dice la palabra de Dios, tomó el pan y dijo, tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Porque la vida de fe también inicia con la vida sacramental. No solamente con lo que nuestros padres hacen en casa cuando nos enseñan, sino cuando también a mi papá y a mi mamá le preocupa si yo estoy bautizado. Cuando a mí como esposo me importa si yo soy un hombre casado o no. Para mí eso no puede ser una cosa insignificante, sobre todo si yo soy un creyente. Si uno no es creyente, permítame decírselo así, viva como le dé la gana. Pero si uno es creyente, vive como lo pide Dios. Da pasos. Y le muestra al Señor sus ganas y su necesidad de hacer siempre las cosas correctamente. Para que el Señor pueda bendecir mi vida del modo como yo siempre le he pedido que me la bendiga. Mis hijos tienen que ver que yo soy un hombre de Dios, que yo soy una mujer de Dios, que no soy un pagano que funge de creyente, que no soy un creyente en mi cabeza y un pagano en mis actitudes, porque se levantará así, tal cual como lo soy yo. Cuando nos sentemos a la mesa, cuando tengamos gestos de solidaridad, cuando seamos capaces de servirnos los unos a los otros, como Jesús lo mostró hoy en la última cena. Esos son todos procesos iniciatorios. ¿Cómo iniciamos nosotros la vida? ¿Cómo iniciamos nosotros la relación? ¿Cómo iniciamos nosotros nuestro noviazgo? ¿Cómo iniciamos nosotros nuestra familia? No se salten los procesos, hermanos. No se los salten. No quieran llegar al procesador sin haber hecho bien las cosas desde el principio.
No se desnuden sin antes haber conocido su alma. No entreguen el cuerpo sin antes haber descubierto delante de quién están. No se trata de malbaratar y de desperdiciar todo, tirándonos todo el proceso que Dios quiere hacer con nosotros. Hay que tener paciencia. Y a los pelados que están aquí se los digo, no tengan prisa, no hay que correr, no hay prisa para nada. Necesitamos hacer las cosas correctamente. No hay afán. Para que al final, como lo miraremos el sábado santo, en la fiesta de la resurrección, miraremos cuál es el resultado. ¿Usted está pensando cuál va a ser el resultado de la vida de su familia? No piensen hacia dónde quieren llegar, si no están pensando cuál es el punto en el que nosotros nos encontramos en este momento. Y si yo, haciendo lo que estoy haciendo, voy a lograr llegar a donde quiero llegar. Porque uno no va a llegar a Santa Marta cogiendo un bus para Cartagena, porque va en la vía contraria. Y uno no puede pretender alcanzar la felicidad teniendo actos de desgracia. Y uno no puede alcanzar la fidelidad pisoteando nuestra familia, pisoteando nuestro cariño. Lo que ustedes hagan en familia es muy importante. Lo que ustedes hagan con los hijos. Ustedes colocan un sello, una impronta en el corazón de sus hijos. Y tengan mucho cuidado de la forma como los marcan. Para que no terminen marcados como reces, que solo queda una cicatriz que sigue doliendo. Para que podamos decir, cuando nuestros padres mueran y los enterremos, podamos decir: te doy gracias, Señor, porque me diste un papá que me enseñó a amarte y a confiar en ti. Un papá, una mamá que me inició a mí en la fe y a quien siempre descubrí como un hombre y una mujer muy piadosos y que te amaban. La última cena de Jesús es el proceso de iniciación para entender mañana el corazón de todo, que es la pasión y muerte, con el resultado del sábado, que es la resurrección. Pero lo de mañana no se entiende sin lo de hoy. Y lo del sábado no se entiende sin lo de mañana. Usted no puede coger y separar esas tres cosas. Porque es una sola realidad. Es un solo misterio. Pidámosle pues al Señor que estos días en que nosotros vamos a celebrar los misterios de su pasión, de su muerte, de su resurrección, nos ayuden a entender cuál es la forma correcta de poder crecer. Santos, hermanos, santos es lo que hay que ser. Y si no lo somos, pues nos morimos por lo menos intentándolo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.